Muy buenas noches para toda nuestra audiencia que como siempre nos acompaña desde cualquier lugar del mundo. Hoy nos acompaña Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán. Ella está postulándose para el Senado de la República de Colombia en estas elecciones, en este contexto electoral colombiano, y está representando al partido Fuerza Ciudadana y también al partido Los Comunes. Bienvenida, Gloria. Es un gusto para nosotros en Al Carajo tenerla aquí en esta entrevista, en este conversatorio para hablar temas de país, temas que a los ciudadanos, por supuesto, les interesa muchísimo. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, mi tarea en este momento es completar los deseos de Fuerza Ciudadana y de los comunes que quieren democratizar al país, porque la gente piensa que cuando hablan de democracia es como si existiera una sola democracia, y eso no es así. Existen muchas formas de democracia, y la que nosotros estamos padeciendo es la democracia representativa, donde unas personas, unas pocas personas, pueden ser representantes de la población colombiana. Y resulta que no son representantes de la ciudadanía, son gentes que se representan a sí mismos según sus ideas y no según las ideas de la colectividad. Afortunadamente, en este gobierno ha sucedido que una catástrofe que ha sido la negativa de proyectos muy importantes sobre salud y sobre ingresos de la población, etcétera, eh, son elementos que han permitido que se despierte la autoestima popular, porque al llenar las plazas de Colombia, la gente ha entendido que la presencia popular, la actividad popular, sí tiene efectos sobre el decurso de la política colombiana. Eh, He aceptado este honor que me brindan al ponerme como cabeza de lista de los candidatos al Senado. A pesar de que yo estaba consagrada a trabajar duramente en la consecución de un máster de neurociencia. No fue fácil apartarme de un tema que me apasiona, pero entendí que hay una coyuntura extraordinaria porque comienza en Colombia a hablarse de participación. Yo aprendí desde niña una frase muy sencilla de mi padre cuando decía: yo no quiero que el pueblo sea espectador, sino sea actor. Y mi labor será, no diría yo pedagógica, sería muy vanidoso de mi parte, pero sí impulsadora de la autoestima del pueblo. Tenemos que crear la autoestima para que la gente sepa que es el país nacional, como llamaba mi papá al pueblo, el país nacional el que debe conducir a Colombia, el que debe regir nuestros destinos. Y creo que esas manifestaciones que ha iniciado y que ha convocado Petro son una muy buena escuela para que la gente sepa que tiene el ciudadano que ser protagonista y no puede ser espectador.
Gloria, cuando usted se refiere a las manifestaciones que ha convocado justamente el presidente Gustavo Petro, él ha invitado siempre al pueblo colombiano a movilizarse para defender sus derechos. Lo hizo justamente cuando le han puesto el tropiezo, el Consejo Nacional Electoral, de negarle o de congelar de alguna u otra manera el alza del salario vital en Colombia. Pero antes de hablar de la alza del salario vital, quiero que hablemos un poco de lo que él ya el día de hoy ha firmado, que es la apuesta de iniciar la Asamblea Nacional Constituyente. Ha invitado al pueblo colombiano a que se manifieste. Y hablar de la Asamblea Nacional Constituyente podríamos también decir que estamos reafirmando el camino hacia la democracia directa. Claro, porque la democracia directa no puede desarrollarse dentro de las estructuras de una democracia representativa como la vigente. Hay que cambiar la estructura del Estado, hay que cambiar la Constitución y eso no se puede hacer sino con una constituyente. Pero antes que la constituyente se necesita la etapa de despertar el amor propio del país nacional para que entendamos todos que nosotros debemos ser protagonistas. Eso no es fácil porque desde la época de la conquista nos han despertado el sentido de la inferioridad, de la dependencia, y ahora tenemos que impulsar al pueblo a creer en sí mismo y a tener amor propio. Yo creo que el movimiento de mi padre, que es increíble que después de 78 años la gente se conmueva y se sienta estremecido con su recuerdo. Yo creo que es por eso, porque el protagonista principal del movimiento gaitanista no era el líder, era el pueblo. Y hay un eslogan que me parece que muestra realmente lo que era el gaitanismo cuando la tesorería tenía una leyenda que decía los centavos del pueblo derrotarán las chequeras de la oligarquía. Siempre mi padre quiso que el pueblo fuera el que derrotara él mismo y no esperara de los dirigentes, de los líderes que le hicieran, como decimos en Colombia, el mandado. No, es el pueblo el que tiene que ser protagonista. Y repito la expresión de protagonista porque en una democracia directa el pueblo es el protagonista. Repito, Efectivamente, nosotros decimos, si no hay participación, pues no van a haber políticos, porque los políticos surgen justamente del pueblo, sino solamente que cuando llegan a esos espacios se les olvida que ellos también fueron del pueblo. Creo que tienen mala memoria y eso es importante conversarlo. Y justamente hay dos temas fundamentales cuando se habla de el salario vital que se aplica por constitución, tal cual como lo señala el presidente Gustavo Petro, y salen a decir que no es bueno que le suban el salario vital a los ciudadanos, pero cuando se les tocan bonos de privilegio a los senadores, salen llorando y dicen que cómo le va a retroceder el salario, que cómo van a ellos a asumir esas responsabilidades cuando se están ganando más de 50 millones de pesos y que de hecho con bonos aumenta muchísimo más. Mi pregunta aquí es, Gloria, ¿usted está dispuesta a que se sigan disminuyendo esos bonos de privilegio que tienen los senadores? claro, además sigo el ejemplo de mi padre. Cuando él estaba muy joven y por primera vez llegó al Congreso, el primer proyecto de ley que presentó fue la rebaja del sueldo de los parlamentarios. Pero sorpréndase, aprobaron los congresistas en aquel entonces la rebaja de los salarios. Eso es como una especie de milagro, pero las cosas se han
se han dañado porque en esta ocasión los parlamentarios no están contentos con que les rebajen una suma que a mí me parece escandalosa. Yo voy a presentar un proyecto de ley para rebajar aún más los salarios eh, y lo trataré de hacer sin que crean que es demagogia o que estoy haciendo un juego. No, es un ensayo para que se vea cómo sí piden que rebajen el salario vital y no aceptan que rebajen unos ingresos parlamentarios que son escandalosamente altos. Efectivamente, bueno, ellos apelan justamente por la ley que no se puede retroceder a derechos ya otorgados, ¿no? Que es lo que siempre señalan. Pero pasemos a otro punto que me parece supremamente importante y usted lo acaba de mencionar, y es que piensa aprobar un proyecto de ley para esas rebajas, o yo diría que eliminar ciertos bonos que dan muchos privilegios. ¿Cuál es su agenda legislativa de llegar, salir electa en esta contienda electoral? ¿Qué tipo de leyes nos va a presentar Gloria Gaitán a los y las colombianas? No, no serán propiamente proyectos míos. Mire, el ciudadano del común no tiene derecho a presentar proyectos de ley al Congreso. Sí lo puede recogiendo un número escandaloso de firmas, lo cual es imposible. De manera que la mayoría de la población colombiana no está conformada por ciudadanos, porque un ciudadano tiene que tener todos los derechos y el ciudadano colombiano no puede presentar proyectos de ley. Yo quiero invitar a la gente a que me presenten proyectos para yo ser la vocera. Yo no quiero ser tanto la que inicia y presenta proyectos, sino la vocera que como medio le permite al ciudadano, sin recoger esa cantidad de firmas, que recojan la voluntad de muchos ciudadanos, que eso es una tarea imposible, además costosísima, sino que el ciudadano del común no sea ciudadano solamente porque deposita un voto cada 4 años, sino que pueda presentar proyectos de ley y yo haré las veces de medium para que esos proyectos circulen y se presenten en el Parlamento. Gloria, frente a usted dice que los colombianos me envíen las propuestas de proyectos de ley. ¿Cuál es el canal? ¿Qué medio? Si en estos momentos un ciudadano nos está viendo y dice, yo tengo un proyecto de ley que me gustaría que lo promoviera Gloria Gaitán. ¿Cómo hace para comunicarlo? ¿Cómo hace para llegar ese proyecto a usted? Bueno, primero habrá una dirección, no solamente virtual, sino física, donde iremos a discutir los proyectos y quiero que ese equipo de asistentes de los cuales puede disponer cada parlamentario colombiano sirvan para estudiar esos proyectos, para debatirlos y para que sea un proceso inteligente, meditado, estudiado, científico y que no sea demagógico. De manera que espero que en unas poder tener una sede única y exclusivamente para gestionar esos proyectos previamente a lanzarlos y consignarlos en el Congreso. Bueno, aquí hay unos proyectos o unos temas, diría yo, que son el grueso del país. El grueso del país que nos preocupa a todos las colombianas. El tema de la salud, tenemos muchas dificultades para que aprueben la reforma de la salud. ¿Cómo se plantearía usted? Porque se dice, hay coaliciones internas en el Senado, si no logramos mayoría, pues prácticamente no se avanza.
cómo avanzar de alguna manera desde su eje para que se pueda aprobar temas de la salud que es tan fundamental para el pueblo colombiano. Pues yo creo que cuando el pueblo es actor en la exposición y presentación de un proyecto de ley, su participación para impulsar la opinión nacional a fin de que se apruebe un proyecto de ley que beneficie a la colectividad será mucho más fácil. Yo sé que no, que mi labor no va a ser definitiva, pero quiero presentarme como una especie de escuela de la participación, de escuela de la democracia directa. Yo comencé eso en el Centro Jorge Eliezer Gaitán, en un complejo cultural que se llama El Exploratorio, donde se trata de cambiar la cultura delegataria que tenemos, adquiriendo una cultura participativa. La participación no nace rápidamente, es un proceso educativo que comenzó Gaitán y que siguió Petro con la invitación a la gente para defender los proyectos de ley que habían negado los parlamentarios. Yo creo que esas salidas a las plazas públicas que promovió Petro son una escuela formidable para educar en la participación. Gloria, otro tema que tenemos muy pendiente y se los voy a decir aquí, el tema de la paz, la economía y la seguridad. Hablemos de paz, porque, por ejemplo, yo que sigo de cerca, y cuando hablo de cerca es que me la he pasado ya varios añitos estudiando un poco el tema de los procesos de paz y con la última guerrilla que tenemos vigente, una guerrilla político-armada, que es más política que armada, y es el ELN, que siempre se habla y está hoy en día justamente en el panorama político. Uno, porque ha dicho, no solamente en esta oportunidad, lo tengo que decir como estudiosa de los procesos de paz en Colombia, ha dicho que hace rato lleva invitando a las comisiones internacionales y al gobierno nacional, incluso a los Estados Unidos, para que revisen el territorio donde ellos dicen que no forman parte del narcotráfico y que no trabajan con el narcotráfico. Pero a esto se suma que también la misma organización dice, siempre que hay elecciones todo el mundo quiere hablar de paz, pero cuando llegamos a negociar poco se avanza, poco trasciende. Mi pregunta es, ¿cómo impulsar un proyecto de ley que permita avanzar dentro de estos, lo que ha catalogado el gobierno, la paz total? Una paz total, pero cómo avanzarlo desde el Senado que sí dé continuidad y que no sea, hay una gran dificultad que lo que normalmente nosotros venimos mirando o observando, es que hay como simplemente ciclos de funcionamiento y terminan como maridos divorciados, dejando y después como que se reconquistan y vuelven otra vez. Y esa dinámica, sobre todo, y lo hablo por nuestros campesinos en los territorios, lo hablo por nuestros indígenas, nuestros afros, el Cauca, Arauca, la Amazonía, zonas de mucho conflicto, pues no pueden estar viviendo esa zozobra. Yo creo que tiene que haber un proyecto ley que obligue al Estado siguiente a continuar el proceso de paz para privilegiar de alguna u otra manera a los sectores que por décadas han estado prácticamente consumidos en el conflicto. ¿Cómo plantearse, Gloria, el tema de paz desde el Senado? Yo no creo que un movimiento sea capaz de producir la paz total. Tiene que ser un movimiento político que abarque, de gran alcance, que sea una tarea nacional, porque se necesitan condiciones psicológicas colectivas para lograrlo. Y yo quiero participar en la pedagogía colectiva
para que liberales, conservadores, comunistas, socialistas, sin partido, se unan a esa tarea, que no sea un proyecto partidista, sino un proyecto nacionalista. Y a mí me encantaría seguir difundiendo los seminarios sobre el gaitanismo, porque el gaitanismo es un ejemplo pedagógico extraordinario. Mi padre estudió en Italia, no solamente derecho penal, sino dentro del derecho penal, uno de los factores fundamentales era especializarse en psicología y en psiquiatría. Es un problema pedagógico porque es una tarea colectiva. Eso no se hace con pequeños grupos. Hay que armar un gran proyecto nacionalista, un gran proyecto colectivo para poder lograr que la gente instaure en su pensamiento, instaure en sus criterios, instaure en su manera de ser y de actuar la necesidad de hacer una paz total, una paz colectiva. No le podemos dejar la tarea de la paz a unos cuantos. Esto tiene que ser una tarea de todos. Cuando usted habla de, y esto es que no, más que apasionarme es una obligación, ¿no? Usted habla de hacer el gran proyecto nacional, pero ese gran proyecto nacional para hacer pedagogía, estaríamos nosotros pensando cambiar mallas curriculares desde las universidades y la escuela pública para que se den cátedras de paz. Digamos, no es solamente pensarlo en el futuro de quienes están ya adultos, sino en los niños y niñas que requieren comenzar a cambiar el chip de la violencia que nos han instaurado para poder pensarnos en que se puede ser diferente, pero lo primero que debe prevalecer es la paz, la forma de desarrollarnos. Mi pregunta es, los medios de comunicación, nosotros en Colombia tenemos muchos medios de comunicación que siempre están diciendo que hacen un poco de pedagogía, pero han instaurado ciertas opiniones y ciertos sesgos políticos que terminan generando mucha violencia y que naturalizada, que la gente hace mucha violencia y no se da cuenta que es una violencia naturalizada. ¿Cómo plantearse desde el Senado una ley de medios que permita avanzar a apuntar ese granito de arena a ese gran seminario de Jorge Eliezer Gaitán para hacer ese gran diálogo nacional y para hacer ese gran proyecto nacional que también obviamente lo pienso aquí, digo, también debe haber un proyecto ley de las escuelas para dar cátedras, o sea, que no solamente le quede al gobierno de turno, sino que sea una forma pedagógica estructural de la educación en Colombia. Yo me temo que la pedagogía no sea un arma que se dé en las escuelas o en las cátedras o en las facultades universitarias. Yo creo que es cuando de pronto hay un movimiento de tipo nacional que vuelve adicta a la gente a determinada idea. Yo creo que es un proceso colectivo y me gustaría mucho que se despertara el recuerdo de cómo actuaba Gaitán. Doy otro ejemplo. Cuando fundó un periódico, lo hizo con acciones colectivas. Cada cual compraba una o varias acciones que valían $1 en ese momento, que serán unos 50,000 pesos de hoy. Porque es la acción del ambiente, es el ambiente el mejor educador más que el aula. De manera que yo estoy luchando y también quiero hacerlo
en mi condición de senadora, si el pueblo acata mis planteamientos y vota por mí. Yo lo que creo es que debemos convertir la desmemoria, el olvido de nuestro pasado, que nos da ejemplos. No podemos seguir aceptando el memoricidio. El memoricidio tiene que ser consagrado como un delito, al igual que el genocidio, porque el genocidio mata a un pueblo en vida, pero el memoricidio entierra su memoria. Y toda esa experiencia que tuvimos de un pueblo como el colombiano, que por ejemplo, y eso lo describe muy bellamente en su autobiografía García Márquez, marchó en una ciudad de 500,000 personas, marchó 1,000,000 de personas en perfecto silencio. Eso contraviene los principios psicológicos. No somos capaces colectivamente de guardar silencio. Y sin embargo, en aquella manifestación que se produjo no solamente en Bogotá, sino en las grandes capitales del país, la gente guardó absoluto silencio. Nunca en la humanidad se había presentado ese fenómeno y nunca pudieron repetirlo. De manera que, ¿por qué pudieron? Porque Gaitán, desde muy jovencito, comenzó a desarrollar la autoestima en la gente y el sentido de protagonismo de cada cual. Yo creo que esos procesos colectivos son los que verdaderamente educan y transforman la cultura. Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, justamente es Gloria Gaitán que nos viene a enseñar y hacer esa pedagogía desde el Senado, desde la ley, ha dicho algo maravilloso y es que la participación ciudadana promoviendo proyectos para que se puedan hacer realidad es un paso gigante a que la ciudadanía se tome el Congreso, diría yo, la ciudadanía se toma el Congreso en esa participación y en ese empoderamiento. Gloria, ya para finalizar, nos gustaría que le enviara un mensaje a nuestro público, a quien el votante que está en estos momentos dice, ok, vamos a mirar cuáles son las propuestas de Gloria, cómo hacemos para saber cómo votar por Gloria, explíquenos cómo votar por Gloria, qué día hay que ir a votar por Gloria, en qué espacios hay que ir a votar por Gloria. Bueno, actualmente es difícil realmente ver cómo se vota porque no es como antes que había pocos candidatos. Pero es bueno que haya varios candidatos porque quiere decir que hay un sentimiento de participación colectiva. Y si quieren votar por mí, yo soy el número 1, o sea, la cabeza de lista para el Senado por Fuerza Ciudadana. Y ya un día nos sentaremos a hablar de Fuerza Ciudadana, que es un camino que yo quiero que sirva como elemento para la educación colectiva. Yo no creo mucho en las educaciones de aula, ni creo mucho en las universidades para gestionar en profundidad una colectividad. Puede servir para modificar la mentalidad de un grupo, de una clase social, pero para que el proceso sea de carácter revolucionario y colectivo, se requiere un movimiento político, social, que despierte sentimientos colectivos. Y yo creo que el sentimiento colectivo que se debe desarrollar es levantar la autoestima. Eso es, dijéramos, si me preguntan cuál es
mi mayor anhelo como posible senadora es despertarle el amor propio y la autoestima a las clases menos favorecidas de Colombia. Está, Gloria, en absolutamente verdadero, cierto lo que usted dice, que la ciudadanía se sienta capaz, que la ciudadanía se sienta que tiene todo el dominio, no solamente de los temas, sino el dominio propio territorial. Creo que ese empoderamiento de participación, de saber que se escucha y que se es escuchado, va a movilizar la historia nuestra en nuestro país. Las elecciones presidenciales que se acercan, también hay un candidato a la presidencia por Fuerza Ciudadana, tenemos una entrevista pendiente y por supuesto las puertas de Al Carajo están abiertas para que podamos conversar de lo que es el partido Fuerza Ciudadana con su máximo líder que es Carlos Caicedo y por supuesto con Gloria, quien encabeza la lista al Senado por este partido. Gloria, para nosotros siempre es un honor tenerla aquí, es un placer invitar a nuestra audiencia a que la conozca, a que conozca sus procesos y que hay que decirlo, usted tiene una grande experiencia al Senado, no es la primera vez que va a formar parte de esta institución al salir electa, ¿no? Así que invitamos a toda nuestra audiencia a que se conecte, a que comparta este contenido que hemos realizado el día de hoy con nuestra gran invitada, una exclusiva, Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, que se postula al Senado de la República de Colombia en este marco electoral que viene en este país. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti, Gloria. A ti, muchísimas gracias. Es una oportunidad que me da suficiente amplitud para expresar mi deseo de despertar el amor propio en cada colombiano. Gracias.